Grabando, señor. Gatell nos sorprendió a todos con esta extraordinaria noticia en la mañanera y también revela algunas cuestiones del impacto de la enfermedad mundial en México y si debemos o no compararnos con otros países en términos de los números de enfermos y de fallecidos que están surgiendo. ¿Y te gustaría ver esto, pirata? Claro que sí. Entonces, pues a ver, Gatell. A ver, Gatell. Dinos, ¿qué fue lo que dijiste hoy de buenas noticias hoy en la Manuela de la mañana? Vemos esta intervención de nuestro amado doctor y ahorita lo comentamos. Échale, querido. En esta curva epidémica, con una agregación semanal, podemos ver la información que presentamos diariamente. Notarán que hemos cambiado el color de las columnas. El color, desde luego, es intrascendente, pero esto es porque el domingo reciente, el domingo pasado, presentamos un cambio en la información que se manifiesta. La información es la misma, simplemente hicimos una desagregación de la zona intermedia de esta gráfica, en donde se mostraban las personas o la suma de personas consideradas como casos sospechosos. Los casos sospechosos, recordar, son personas que tienen las manifestaciones clínicas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, pérdida del olfato o del gusto y otras características que han sido definidas desde el inicio como correspondientes a COVID, pero que no tienen aún un resultado de laboratorio. Tenemos un conjunto de muestras que han sido tomadas de estas personas y están en proceso de resultado, de procesamiento en laboratorio, pero también tenemos un conjunto de personas que, teniendo las características clínicas de la enfermedad y siendo todas ellas consideradas en la estadística necesaria para la vigilancia epidemiológica, no tuvieron una muestra para el diagnóstico. Esto no es inconveniente desde el punto de vista de vigilancia epidemiológica porque son contabilizadas, son identificadas, el lugar en donde fueron atendidas, el lugar donde residen, brinda información sumamente valiosa para las acciones de prevención y control, pero sencillamente no tienen una muestra de laboratorio, o bien la muestra biológica sí se tomó, pero cuando se procesó en el laboratorio no se identificó que fuera viable. Y quisimos hacerlo explícito presentando esta desagregación. Verán ustedes en los números que están debajo de la figura precisamente las sumas que corresponden en los colores gris y negro a estas personas que o no tienen muestra o la muestra no fue adecuada para el diagnóstico. Tenemos 39%, es decir, un poco menos de 4 de cada 10 personas a quienes se les toman especímenes para el diagnóstico que tienen infección demostrada por el virus SARS-CoV-2 causante de COVID. Pero el resto, más de 6 de cada 10, no tienen el virus y, por lo tanto, su síndrome, su manifestación clínica, se debe a otras múltiples virus respiratorios que circulan en el mundo y en México, más de 300 virus que normalmente están presentes y que pueden causar síntomas semejantes. La importancia de este índice es que conforme va cambiando, ahora a la baja, desde la última semana de julio, la semana 29 del año, julio, empezó a bajar desde 57%, en este momento 39%. Aquí también le advertimos a la población no intentar hacer comparaciones entre países porque el número absoluto de este porcentaje depende del esquema de muestreo que se utiliza de acuerdo a la estrategia de vigilancia epidemiológica de cada país. Lo relevante es cómo va cambiando. En la última semana de julio, 57%, en este momento 39%. Y lo esperable es que siga disminuyendo en la medida en que la epidemia también siga disminuyendo. Veamos la siguiente diapositiva. En esta diapositiva lo que vemos es el número estimado de personas enfermas. De igual manera, llegó a un punto máximo en la última semana de julio y a partir del inicio de agosto se encuentra en un descenso sostenido. No necesariamente cada semana disminuye, desafortunadamente hay semanas en donde no hay disminución, pero la tendencia general es ya 8 semanas consecutivas en donde va disminuyendo la intensidad epidémica, estimada por el número de personas que se presentan enfermas cada semana. La más reciente es el cambio entre la semana 37 y la 38. En este momento estamos viviendo la semana 40, pero entre la semana 37 y 38 se redujo 9%. Es un cambio relativamente pequeño comparado con el de la semana anterior, que empezó con 25%, y vamos a ver, ojalá que se mantenga a lo largo de toda la semana para que continúe disminuyendo.
Perdón, si me regresa tantito al anterior. Por su parte, la línea oscura que está al final de la gráfica, en la parte baja, muestra las defunciones, todas, absolutamente todas, como señalaba el presidente, muy lamentables, pero que afortunadamente también, en este caso desde la semana 27, es decir, la segunda semana de julio, empezaron a disminuir progresivamente. El cambio más reciente es de una reducción de casi la mitad con respecto a la semana anterior, entre la semana 37 y la 38. La siguiente. Y finalmente la ocupación hospitalaria, que es un índice importante para identificar no solamente la necesidad de los servicios de salud, sino también la intensidad epidémica. De una manera indirecta, entre menos personas necesiten hospitalizarse, obviamente la cantidad de personas que ocupan el hospital para este propósito es cada vez menor. Pero además eso refleja que la intensidad de la epidemia se va disminuyendo. Con el mismo número de semanas, 8 semanas, desde que empezó agosto, se ha ido disminuyendo la epidemia, también manifiesta por la ocupación hospitalaria. En este momento tenemos 27% de las camas destinadas a infección respiratoria aguda grave, que es el síndrome que corresponde con COVID, que están ocupadas, el resto están desocupadas y ninguna entidad federativa tiene ocupaciones superiores al 50%. Y en la última diapositiva general vemos lo mismo, que las camas destinadas para personas críticamente enfermas con el síndrome clínico de COVID también están en desocupación, solamente 23%, menos de la cuarta parte, están ocupadas. Recordar también aquí que hemos comentado ya desde hace varias semanas, empezamos a preparar una guía técnica para que todos los gobiernos estatales, a través de sus secretarías de salud estatales, utilicen eficientemente las instalaciones hospitalarias. En la medida en que se van desocupando las camas destinadas a COVID, esas camas no pueden permanecer ociosas, inmediatamente deben ser consideradas para la atención de otros múltiples padecimientos en donde las personas requieren hospitalización. Pero al mismo tiempo se tiene que cuidar que exista la capacidad de reutilizarlas para el tratamiento de personas con infección respiratoria aguda grave en la medida en que anticipamos el inicio de la temporada de influenza. Y aquí ese es el recordatorio que quiero hacer, lo hemos venido anunciando a lo largo de todo el verano. A partir de la semana 40 del año, es decir, ahora mismo, estamos por iniciar la temporada de influenza. Desde luego no es algo programable, no empieza un día específico, pero gradualmente empezaremos a ver más casos de influenza, esto irá creciendo, seguramente las noticias reportan más casos de influenza, cifra récord de casos de influenza, esto es normal, esto ocurre todos los años desde hace varios siglos, y lo vamos a tener todos los países del hemisferio norte. A partir de ahora llegará a un punto máximo probablemente en diciembre o enero, y después empezarán a disminuir los casos de influenza. La influenza es una enfermedad infecciosa causada por un virus con ese nombre, virus influenza, para el que hay múltiples tipos y subtipos, y se comporta de una manera muy semejante a COVID-19. Presentan las personas fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cuerpo en músculos, articulaciones, y una proporción relativamente pequeña, pero desafortunada, de personas pueden tener la forma grave de la influenza. La influenza no necesita un tratamiento específico en la mayoría de las personas, la mayoría estamos hablando arriba del 85%, más de 8 de cada 10, pero personas que tienen 60 o más años de edad o que tienen ciertas enfermedades crónicas, diabetes, sobrepeso y obesidad, enfermedad pulmonar y cardíaca crónicas o distintas causas de inmunosupresión, pueden tener un riesgo aumentado de complicarse. También las embarazadas. Las embarazadas tienen un riesgo aumentado de complicarse si les da influenza. Y a diferencia de COVID, los niños menores de 5 años también pueden complicarse si les da infección por los virus influenza. Por esta razón, estas poblaciones, estos segmentos de la población, se recomienda que se vacunen. Próximo jueves estaremos anunciando el inicio de la temporada de vacunación contra la influenza, precisamente con el propósito de disminuir el riesgo de complicaciones. Esa es la indicación, ese es el uso en salud pública de la vacuna contra la influenza, reducir las complicaciones o la probabilidad, el riesgo de complicaciones en personas que tienen alto peligro de complicarse. La vacuna contra influenza no tiene como propósito eliminar el virus o evitar que exista la temporada de influenza, ni siquiera que la intensidad de la temporada sea menor, porque no tiene las capacidades para lograrlo, pero sí tiene buenas capacidades para disminuir el peligro de complicaciones. Es parte de lo que está diciendo el doctor Hugo López-Gatell, comparándonos con otros países. Dice, no hay que compararnos, estamos haciendo las cosas bien, y aparte, por ahí viene la influenza, así que estén atentos. Agárrense porque se va a juntar con el COVID y quién sabe cómo nos va a ir con todo esto. Así que estemos escuchando las conferencias del doctor Hugo López-Gatell. Y ya córtale, pirata.